Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de la última novedad de nuestro fondo editorial, Discriminación, de Víctor Ramos, del querido amigo Víctor Ramos. Tanto que hemos conversado a lo largo de todo el proceso que lleva la realización de un libro, que es una tarea en equipo hacer un libro. Intervienen muchas personas, muchos profesionales distintos y por supuesto la editorial Eudeva es muy obsesiva con la corrección, con los estilos, con la forma, porque es una editorial universitaria y eso nos lleva cierto tiempo. El libro es un libro importante en nuestro catálogo. A Sarmiento le preguntaron una vez cómo se daba cuenta si un libro era importante o no, y él decía, un libro que tiene ideas es un libro importante. Y este es un libro de ideas, sin ninguna duda. Además de ser un libro de homenaje a Mandela, además de ser un libro que cuenta la historia y pone en valor el INADI, además de ser un libro que tiene la visión de muchos temas, ¿no?, que están en lo cotidiano en la sociedad argentina. Nosotros creemos que uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad es la diversidad. Es la diversidad de credos, de opiniones, de ideología, de etnias, la diversidad de género, la diversidad de opciones culturales. Y este libro es un libro de la defensa de la diversidad. Así que, y es un libro que pone en valor la palabra también, desde el primer capítulo, desde el primer artículo, ¿no? Víctor arranca poniendo el valor de la palabra por sobre cualquier otro valor para la construcción de relaciones sociales y de convivencia. Así que es un libro entrañable para nosotros. Gracias, Víctor, por traerlo a Eudeva para que nosotros lo podamos editar. Y aquí comienza la vida del libro. Muchos autores creen que cuando el libro sale, está terminada la tarea. Para el editor, cuando el libro sale, comienza a vivir ese libro, comienza el proceso de difusión, de venta, de comercialización, de puesta en la vidriera, de circularización entre las distintas bibliotecas, colegios. Y este libro tiene un perfil ideal para que nosotros lo trabajemos también en el mundo educativo. Así que quiero agradecerles a todos la presencia, quiero agradecerle también, por supuesto, al padre Pepe, que nos acompaña en la mesa, y a Roberto Bonetti, que es el secretario adjunto de UOM, seccional Capital, que también hacer una referencia al libro. No solemos, cuando presentamos un libro en nombre de la editorial, no solemos hablar del contenido del libro, pero esto es un contenido que nos alcanza a todos y por eso me tomé la libertad de decir algo respecto del contenido. Muchas gracias por acompañarnos y le dejo la palabra a Roberto. En principio, muy agradecido a Víctor Ramos, un compañero, un amigo, de permitirme estar y darme el honor de poder hablar de este libro, de este nuevo libro que es Discriminación, que a Víctor me los trajo hace un par de días a la seccional. Me dijo, mira, te traigo el libro, vas a tener que hablar, no vas a tener tiempo de leerlo todo, la verdad. Entonces me marcó algunas cuestiones acá que me sugirió que las lea como para que hablara. Y la verdad que las leí, pero también no leí todo el libro, pero leí algunas cosas más. Entonces recién estábamos tomando un café y se lo comentaba. Digo, mira, lo que me sugeriste está bueno, pero voy a ir por otro lado porque leí algo que me interesó muchísimo porque forma parte de mi propia vida. Fue cómo yo veía este tema de la discriminación y que uno a veces después va cambiando las ideas, las va mutando, se va interesando más en el tema, y él acá dice algo que digo, me pega a mí, es parte de mi historia con el tema discriminación. Y es cuando Víctor comenta que se crea el INADI en el año 1997, y Víctor dice que este es el comienzo, por lo menos la frase es algo así, como que este es el comienzo de que en la Argentina se empiece a creer o a dejar de decir que es un país que no discrimina. Y la realidad es que yo lo vi muy reflejado en mí mismo, porque yo hace varios años atrás era uno de los que sostenía que en la Argentina no había discriminación. Yo, es más, me sentía orgulloso,
de decir que en mi país no se discriminaba. ¿Y por qué decía esto? Porque había cosas que evidentemente uno no las entendía como discriminación porque estaban naturalizadas. Y había cuestiones que evidentemente a veces uno en su idea de discriminación, para mí discriminación era el apartheid, o discriminación era lo que sucede en Estados Unidos con la gente de color, cuando uno veía esos ataques que les pegaban, que la policía los maltrataba, yendo a cosas mucho más terribles, el tema del nazismo, el tema de lo que le pasó al pueblo judío. Entonces uno entendía discriminación como eso. Y por ahí no se daba cuenta de que hay muchas formas de discriminar. Y una vuelta, yo conversando con un amigo judío, hablábamos de este tema. Y él me decía que acá se discriminaba. Y yo le decía, no, vos estás equivocado, en la Argentina no se discrimina porque vos acá podés andar libremente, podés poner tus negocios, podés trabajar, nadie te persigue, nadie esto, nadie el otro. Entonces él me dijo, y yo textualmente voy a decir lo que él me dijo, dice, vos porque no entendés qué es cuando te dicen judío de mierda. Y yo en ese momento le dije, no, vos estás confundido, eso te lo dicen como una forma de identificarte con algo, como por ahí te pueden decir pelado de mierda, porque te ven pelado. Yo no entendía en ese momento el impacto que puede tener en una persona, sea pelada, gorda, judía o persona de color, que le digan esa frase. Para mí eso, hasta ese momento no entendía que era discriminación. Cuando por ahí uno, y lo digo en el mundo del trabajo, vive permanentemente cuestiones de discriminación. A Víctor le contaba una historia que se la conté hace rato, de por ejemplo ver un día un trabajador que lo quisieron echar por usar el pelo largo, cuando la empresa lo había tomado con pelo largo, porque lo relacionaban con delincuentes. Simplemente porque en esa época, hablamos de varios años atrás, al empresario lo habían secuestrado y lo habían secuestrado personas con pelo largo. Y ella identificaba que todas las personas de pelo largo eran delincuentes y pretendieron despedirlo. Bueno, la verdad que hicimos una movida y en ese momento íbamos por el tema de que no lo despidieran que por el tema de discriminación. No teníamos tan identidad, nos parecía una injusticia que lo despidieran por eso, pero no relacionábamos el tema de discriminación tanto. Entonces, hoy, por ejemplo, si hablamos del mundo del trabajo, se discrimina muchísimo a la mujer. Yo a veces lo discuto incluso con mi secretario general, con el compañero Caló, porque Caló dice, no se discrimina. Dice, nosotros cuando hacemos un acuerdo salarial no discriminamos hombre y mujer. El salario es para todos igual. Le digo, sí, vos no discriminás, nosotros no discriminamos. El empresario sí discrimina. El empresario no le paga lo mismo al hombre que a la mujer. A la mujer le pagan salarios más bajos por el mismo trabajo. Y esto lo tenemos perfectamente, hoy en día lo digo, perfectamente registrado. Son formas de discriminación. Víctor un día me aportaba, él me está ayudando, o él lo está haciendo, ¿no? Ayudándome a reconstruir un poco la historia de la Unión Obrera Metalúrgica, pues nosotros somos como las tribus, ¿no? Contamos las cosas, nunca las documentamos y cuando se nos van empezando a morir los mayores, nos queda parte de la historia dando vueltas por ahí. Entonces él, en esa charla que tuvimos, está ayudando a reconstruir parte de esa historia. Y él me mostraba un día, por ejemplo, y hablando de década del 40, cuando, por ejemplo, en ese momento los metalúrgicos tenían en su lista de trabajadores y los valores que se le pagaba a cada uno, decía el peón, el operario, el oficial, los menores, y abajo decía mujeres. Y las mujeres cobraban muchísimo menos. Hablo de la década del 40, eso por suerte ya no lo hacemos. Quiere decir que siempre existió esto. Hoy en día, desde luego, los sindicatos no lo hacen, no discriminan de esa manera. Pero el empresariado sí, yo tengo casos hoy en día de empresas modernas. Lo puedo decir con nombre y apellido, la empresa Novatek, y que tiene un 70% de mujeres. Es un trabajo de electrónica, un trabajo que es muy factible dentro del trabajo metalúrgico para la mujer. Y que yo cuando empecé a repasar cómo estaban las categorías laborales y los salarios en esa empresa, veía que al 70% de las mujeres eran técnicas de primera, que es el salario más bajo que hay. Y los varones eran todos técnicos de tercera, que es un salario promedio. Entonces le preguntaba, ¿qué hacen distintos trabajos? No hacían exactamente el mismo. Sin embargo, se les estaba pagando un 21% menos de salario. Bueno, eso lo vamos corrigiendo, pero quiero decir que esto es evidentemente discriminación en el trabajo. ¿Y por qué yo
me pareció ir por este lado, porque yo entendí, y cuando leo esto me sentí identificado, que cuando se empezó a hablar más asiduamente, cotidianamente, el tema de la discriminación, muchos como yo cambiamos esa idea de creer que discriminación es simplemente lo que hizo el nazismo con el pueblo judío, o lo que hizo el apartheid, o lo que hizo. No, hay cosas que son, por ahí no están en ese rango de barbarie, pero que sí tienen importancia y que a las personas les duele, les llega, les impacta. Tenemos una amistad grande con Víctor y realmente el otro día, como un mal alumno, me puse a leer el libro a último momento, ¿no? Pero justo el domingo, el Evangelio que teníamos que compartir en la misa ahí en la villa, y bueno, es el mismo Evangelio que se comparte en el Vaticano y siempre en la Iglesia Católica cada día es el mismo Evangelio aquí, en África, en Asia. Entonces los católicos reflexionan la palabra más allá de los continentes, de las latitudes. Y tenía que ver con esto de que Jesús remarca en un milagro, y dice, solamente vino este extranjero, ¿no? El samaritano, a dar gracias, ¿no? Como que habían curado 10 personas, pero el extranjero es el que venía a agradecer. Aquel que era considerado menos, el samaritano, era una persona considerada impura, considerada que había nacido en un lugar y con una tradición que no era la del pueblo judío. Entonces había una permanente discriminación hacia el pueblo de Samaria. Y Jesús, en un montón de ejemplos, pone al samaritano a propósito, ¿no? Para mostrar que la discriminación es algo que realmente daña al ser humano y que muchas veces es al revés, ¿no? Tenemos que mirar en esa persona a la que se discrimina, alguien que nos puede dar una verdad muy grande. Y creo que este fue un camino, y leyendo el libro, pero también conociendo a Víctor, que él inició, ¿no? Y que lo lleva como una militancia en su vida, y que en el libro está plasmado, en donde realmente quiere conocer, además por su personalidad, de conocer a todos y no quedarse con lo que le puedan decir de los demás, ¿no? Y creo que puso en este conocimiento y en este libro la búsqueda de aquello que en nuestro país sí hace que, como Jesús, marquemos o nos marquen aquellas personas, aquellos sectores, aquellos prejuicios, ¿no? Y que tienen que ver con la marginación, con la discriminación. Y cuando puso el eje en lo más importante, ¿no? Aquellos que son los más comunes y que tienen que ver con lo cotidiano en la Argentina, ¿no? Y creo que su trabajo en las villas y su trabajo con los migrantes puso en aquello que es común, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de decir este villero, decir este negro, de utilizar y despreciar muchas veces las nacionalidades de aquellos que viven en los barrios populares, que es realmente lo más común. Hoy día se ha dejado de prestar atención a este tema como algo superado, cuando en realidad no se superó. Se fueron por otras formas de discriminación que están muy bien que se tengan en cuenta y que son quizás pasos posteriores a los que inició Víctor, y es como una especie de desafío, ¿no?, de la sociedad de ir buscando aquellos sitios de discriminación. Pero no pensemos que se superaron aquellos que se marcaron y que se siguen realmente profundizando, ¿no? Bueno, de hecho lo vimos en lo que expresó el candidato a vicepresidente, ¿no?, que dijo que había que poner como una bomba para solucionar el tema del Bajo Flores, ¿no? Entonces, realmente esto se va dando y se va dando en la sociedad. Uno permanentemente
y sobre todo porque es el tema que compartimos con Víctor, ¿no? Las villas, las nacionalidades de la gente y de sus culturas que comparten la vida, lo cotidiano en las villas. Y bueno, creemos que este libro aporta esa historia, ¿no? Historia de las discriminaciones más grandes, de otras que vinieron a profundizarse después, que tiene que ver con una Argentina que, como decía acá el compañero, a lo mejor pensamos que no discriminaba, pero nos dimos cuenta que sí lo hacía, y lo hace en forma permanente. Y que por ahí vamos, sin darnos cuenta, aceptando y metiendo en nuestro lenguaje y en nuestra manera de dirigirnos este tipo de discriminaciones, ¿no? Las terminamos como aceptando. Y bueno, este trabajo de Víctor y de otros tantos, pero en este caso por el libro, nos ayuda a poner nuevamente ahora en la vidriera y en la librería Neudeva el tema que en el 97 se creó el INADI. Bueno, todavía los temas que Víctor marcaba, trabajaba y que poco se hablaba, ¿no? Y hoy siguen siendo temas para superar. Digamos, si no hubiéramos creado el INADI con un puñado de compañeros. Entonces lo quería recordar, bueno, a Álvaro Fontana, a Graciela Ginich, a Julio y a Nidia Zarza, al propio Alejandro Carlem, que está hoy acá, a Jesús Vera, a Eduardo Frers, vayan tirándome los nombres, bueno, el doctor Cabral, a Jorge Raventos, a los trabajadores de UPCN, que el INADI fue discriminado cuando cambió el gobierno, y de la Rúa y el Chacho Álvarez ahí, bueno, todos se nos vinieron encima con el cambio de gobierno pensando que era un cargo político y el INADI es un cargo de Estado, que nosotros fuimos propuestos por el Congreso de la Nación, o sea, esos cargos que no son, la idea no es que vayan con los cambios políticos, sino que sean políticas de Estado. Por eso, en su momento, el INADI surge y mantuvimos una reunión con Alfonsín, estamos hablando en el 97, entonces se armó una comisión asesora con los distintos organismos de derechos humanos. Por primera vez se sentaron institucionalmente la DAIA con la FEARAP, los musulmanes, cuando se sentaron juntos. Fue muy lindo porque dijeron que se conocían, pero nunca se habían sentado en una mesa en una forma institucional, y el INADI fue un ejemplo a nivel mundial. En aquel momento venían de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, de Japón, para preguntar cómo era que se había conformado el INADI. Bueno, agradecía también ahí de UPCN, bueno, a Marisa, a los delegados, a Walter, bueno, a los distintos compañeros, Marcelo Paulini, también veterano de guerra que conformó la unidad antidiscriminatoria, de las colectividades latinoamericanas, bueno, a Norma Andia, a Pancho Benavides, bueno, a Marina Copa, a Marcelo Cáceres, bueno, a Julio y Nidia Zarza, no sé si los nombré, pero bueno, jugaron un rol importantísimo y hoy siguen jugando. Bueno, hubo dos puntos que me dieron mucha energía para la línea ahí que tomé posteriormente a la creación del INADI, que fue un encuentro que tuvimos con Mandela, que tuvimos la iniciativa de invitarlo a la Argentina y que marcó un poco el rumbo, y el propio Papa Francisco, que lo conocimos como Jorge Bergoglio, y cuando yo vengo de la militancia de la izquierda nacional, con el peronismo, entonces nosotros nunca nos ocupamos de las minorías de mi formación. Nosotros nos ocupamos de las mayorías, porque las mayorías eran las que estaban excluidas a lo largo de la historia argentina por minorías oligárquicas. Entonces, era raro escuchar en el campo del peronismo y de la izquierda nacional las minorías, porque estábamos en defensa de las mayorías. Entonces, en esa lucha de las mayorías, quedaban las minorías dispersas, porque estábamos ocupados de los pobres que estaban siendo lastimados. Pero ya una vez, digamos, tomando conciencia del tema,
nos damos cuenta de que la mayoría es una sumatoria de minorías, ¿no? De que todos tienen su perfil. Somos 45 millones de habitantes, les digo, les informo porque saqué recién investigando, ya somos 45 millones, de acuerdo a las tendencias del INDEC. Y estos 45 millones, cada uno es distinto al otro, por suerte, ¿no? Imagínate si fuéramos iguales, ¿no? Así que somos todos distintos. Y la diversidad es lo que nos hace mejores. Y entonces cuando surge la posibilidad del INADI, de proponer el INADI, y surge el instituto, yo dije, ¿qué hago con el tema de los judíos? Digo yo. Y los gays, ¿viste? Hablo 97, en una época que el Opus Dei era muy fuerte. Yo digo, ¿qué quilombo con ese tema? ¿Viste? ¿Cómo lo manejo? ¿Viste? Y se me ocurrió ir a hablarlo a Francisco, a Bergoglio. Y entonces ahí lo que me estaban demandando de la colectividad de la CHA, del grupo de los homosexuales más activos y en ese momento más combativos, más peso pesado, era el tema de la pensión para el viudo o viuda en aquel momento. Ni hablar de casamiento, ni esa cosa, olvídate. En ese momento. Entonces, lo consulto a Francisco. Me dice, bueno, pero ¿cómo no va a cobrar la jubilación? Quítele cualquier connotación sexual. Si hay una viejita y una viejita están viviendo juntas toda la vida, una fallece, ¿cómo la otra no va a tener la obra social o la pensión? ¿Cómo puede ser eso? No. Y hay que plantear la unión civil. Tipo de unión civil, digo yo, ¿viste? Estamos hablando hace muchos años. Bueno, es el Papa Francisco el que dio las líneas que nosotros fuimos tomando y que hoy mantiene. Y recuerdo una larga charla que tuve al final que me dice cuando me voy, y no se olvide de los migrantes, que son el último eslabón de la cadena de los rechazos sociales de los migrantes. Y ahí tomamos el tema de los migrantes. O sea que, ¿no?, la complejidad del tema, cómo el Papa hoy mismo sigue sosteniendo el tema este. En la Europa xenófoba, que ultrajó a África, que la hizo pedazos durante miles de años, digamos, secuestrando gente y vendiéndola como carne esclava, se queja ahora que vienen a buscar, a reclamar lo que les robaron, esas hermosas ciudades europeas. Ahora se quejan contra los negros de Europa, pero ¿por qué no le devuelven todo lo que se llevaron? Bueno, ese tema hoy, el tema migrante, es fundamental, central. Y ese me lo transmitió Francisco. Y bueno, y Mandela, en el encuentro que tuvimos extraordinario con Nelson Mandela, acá en la Argentina, los compañeros del INADI, ahí nos transmitió la necesidad de que por fuera del Estado, por fuera de la política partidaria, llevemos adelante esto y por eso creamos SOS Discriminación Internacional y promovemos a nivel internacional todos estos temas que nacieron aquí en la Argentina, desde una mirada de quien piensa y ha pensado siempre desde las mayorías. Por eso a mí me gustaba que Roberto Bonetti, líder sindical que piensa en las mayorías, desde comprenderlo eso uno se puede también ver al individuo, a la persona, como el de pelo largo que él cuenta. Y el padre Pepe también, que ve a la inmensidad de los pobres, cómo él repara atendiendo a cada uno en forma individual, que yo lo veo. Al padre Pepe atendiendo en forma individual a cada uno. Tal es así que recuerdo siempre la anécdota que estaba él atendiendo, como siempre, ahí en su oficinita, ahí en este caso en la Villa 21, y había 3 o 4 personas esperando para que él lo vea, y él no veía a quién estaba esperando. Y yo veo que estaba ahí sentado Bergoglio, esperando. Y yo le digo, no me acuerdo cómo le dije, le digo, padre, ¿sabe que está? Pepe, ¿sabe que está? No, déjelo. No, digo, Pepe, está el jefe afuera. Ah, bueno, Pepe igual,
atendió rápidamente, pero ahí estaba con una humildad y Francisco, y estaba en la cola para verlo a Pepe. Así que bueno, yo he aprendido de Roberto todo este tiempo que nos conocemos, de Marcelo, de los compañeros de la UOM, y por supuesto del padre Pepe y de Francisco. Así que bueno, estoy muy agradecido y el libro lo dediqué a mi familia, pensando en el núcleo básico que tenemos que construir, y a todos ustedes que están presentes, con cada uno de ustedes tengo una historia que es intransferible, y bueno, se los agradezco mucho su presencia hoy aquí. Muchas gracias.